Muy bien, bueno, además de la metodología que vamos a utilizar, que es el giro a la práctica, que como vieron en el anterior video o en algún otro video, si este es el primero, les recomiendo que vean el video que dice introducción al seminario, donde hablamos de la metodología de introducción a la práctica, cómo a través de la práctica se accede al aprendizaje, a la significación que implica el incorporar nuevos conocimientos, ¿no? Que no es nada nuevo, pero sin embargo en las últimas décadas eso ha implicado todo un abordaje teórico que justifica de una manera mucho más científica la utilización de esta metodología. Bueno, entonces, además de eso, que implica sumergirse en la práctica para adquirir los conocimientos, la idea de learning by doing, creo que no lo dije en el video anterior, no está, pero también está incluido en la idea del giro a la práctica, la idea de aprender haciendo. La gente, cada vez que nosotros nos sumergimos dentro de las prácticas, dentro de un trabajo, dentro de lo que sea, sobre todo en el trabajo, ¿no? Por eso es una teoría que es muy utilizada dentro de la teoría del conocimiento empresarial, o la formación de empresas, o todo lo referente al emprendedurismo, en el cual a través de la práctica se va aprendiendo y se va realizando lo que se denomina un learning, un aprendizaje en la práctica, ¿no? Hay diferentes learning, ¿no? Learning by doing, learning by interacting, que es aquel conocimiento que surge de interactuar con las cosas. Muchas veces se utiliza también para significar todo el conocimiento que se genera a través de la interacción con las tecnologías y así, pero todo lo importante es que todo esto está también atravesado por el abordaje de la teoría de los sistemas. Recuerden que cuando hablamos de la epistemología preferida hacia un realismo crítico, es decir, un realismo que desde ya implica la idea de que existe algo real pero que no está en la superficie, que no está digamos en aquello que puede ser observable de manera superficial, sino que está de manera más profunda, es de carácter relacional, estructural, orgánico y también sistémico. Pero ¿qué es esto de la teoría de los sistemas? Bueno, muchos de ustedes seguramente ya conocen, ¿no?, la teoría general de los sistemas, tal vez, pero la teoría general de los sistemas no es la única teoría que ha abordado la idea de los sistemas. Hoy en economía también las nuevas teorías económicas relacionadas con la innovación abordan la trayectoria del desarrollo de innovación a través de un abordaje muy sistémico que no precisamente atraviesa la teoría general de los sistemas, pero sin embargo obviamente que contribuye, llegan a conclusiones bastante parecidas. Pero vamos a ver, ¿qué es un sistema? Un sistema es todo lo que deseamos que sea, no solo en el plano de la economía, sino que esto es importante porque la teoría de los sistemas explica, puede explicar absolutamente todo. También se le denomina la teoría del todo en algún sentido, ¿no? Puede explicar el funcionamiento de todo. Es, en definitiva, un sistema es un conjunto de objetos relacionados entre sí y que en un ambiente de tal modo que forma una suma total o totalidad. Es decir, todo aquello que esté que implique la relación de objetos, de personas, de artefactos entre sí para llegar a un objetivo en un determinado contexto, en un determinado ambiente, seguramente se puede entender desde la teoría de los sistemas. Acá la pregunta es, bueno, ¿es un sistema o se observa desde la teoría de los sistemas? Obviamente que la pregunta es muy teórica, tal vez para el seminario en particular no nos pueda llegar a servir demasiado. De todas formas, no está mal preguntarnos esta idea. Desde mi punto de vista, si ustedes quieren, me parece más interesante traerles la idea de que en realidad la teoría de los sistemas es una forma de mirar la realidad, una forma de observarla. No es que la realidad es sistémica, es decir, es un poco contradictorio lo que voy a decir. Es una forma de mirar la realidad que entiende que la realidad es sistémica, ¿no? Hay una relación simbiótica en los diferentes conjuntos de cosas como
que están interrelacionados, alto grado de interdependencia entre los elementos del sistema, es decir, si yo cambio una cosa del sistema, eso va a determinar el cambio de otra, y no pueden funcionar de manera aislada, ¿no? Dentro de la economía esto ha generado, la economía en particular ha llegado como, está llegando tarde a la teoría del sistema. Siempre aquellos que son economistas o que siguen la carrera de economía, bueno, las teorías clásicas de la economía tienen planteamientos estáticos, también tienen la idea del ceteris paribus, ¿no? Esta idea de que puedo analizar una variable independientemente de lo que ocurre con las otras. Eso es una idea estática o no sistémica, ¿no? Es decir, yo analizo una variable económica sin tener en cuenta cómo eso afecta a las otras variables económicas. Claro, eso tiene un motivo metodológico, ¿no? Suponiendo que las demás variables no se mueven, se mantienen estáticas, ¿qué pasa si muevo determinada variable, ¿no? Lo que la teoría de los sistemas le va a decir a estas miradas económicas es que, bueno, eso no existe nunca va a poder existir el hecho de que, bueno, una variable cambie en un sistema sin que cambie las demás. Acá hay un ejemplo acerca de lo que es una relación simbiótica, el musgo y el hongo en la biología, en las organizaciones, producción y comercialización. Una empresa no puede variar su subsistema de producción sin que varíe el subsistema de comercialización, ¿no? Acá es interesante también el hecho de que, bueno, aparece la palabra biología. La teoría de los sistemas comienza con la biología. De hecho, uno de los biólogos más importantes que analizó en este sentido la evolución de las especies, ¿no? Darwin, lo hacía de una mirada orgánica y sistémica también, ¿no? Es decir, la coevolución de determinadas especies entra dentro de esta teoría biológica sistémica, ¿no? Luego, esta forma de entender desde las ciencias naturales, entender la realidad, fue desplazándose a las ciencias sociales, con Durkheim, con Comte, sociólogos que incorporan la metodología de las ciencias biológicas dentro de la sociología. Luego en la economía aparecen los primeros economistas evolucionistas, ¿sí? Que van interpretando, bueno, el cambio institucional como un elemento de progreso en cada una de las organizaciones, de los países o sociedades. En el ámbito de la administración aparece Fayol, ¿no? Que nos habla de todo lo que implica el concepto de orden social. Dice que las empresas deben tener como un principio, desde aquellos 14 principios de Fayol, uno de los más importantes es ese orden social que se debe tener, que la empresa no se debe enfermar, debe tener un orden social que no tiene que entrar en un estado de caos, en una idea de anomalía, ¿no? Eso también es traído, bueno, por la mirada biologicista, y en ciencias sociales, Durkheim, Comte, y algunos otros trabajan sobre esta idea de el funcionalismo dentro de las sociedades. Cada sociedad tiene una función como organismo, cada parte de la sociedad tiene una función en particular, y esa función debe, como bien valga la redundancia, funcionar de manera perfecta, no se debe enfermar, no debe tener anomalías, patologías, ¿no? El sistema se define en función de sus áreas interrelacionadas o subsistemas. Hay una división, una jerarquía de sistemas. Aparece un suprasistema y luego pequeños sistemas adentro. Lo interesante de la mirada sistémica es que cuando nosotros abrimos un sistema, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la existencia de un subsistema adentro. Vamos a hablar de nosotros, particularmente las organizaciones, y también lo que vamos a estudiar en este seminario de sistemas sociotécnicos, en donde existen sistemas sociales, pero también sistemas técnicos, ¿no? Y acá aparece una gran divisoria de agua. Bueno, ¿es lo mismo un sistema social que un sistema técnico? Bueno, una de los primeros elementos o diferencias que podemos encontrar, que los sistemas técnicos son más predecibles que los sistemas, menos complejos y más predecibles que los sistemas humanos, ¿no? Bueno, en las empresas, en las organizaciones,
ocurre esta cuestión, ¿no? De que, bueno, podemos tener un sistema técnico, pero obviamente que podemos, entre comillas, controlar, pero aparece todo el sistema humano muchísimo más complejo, ¿no? En todos sistemas existen mecanismos para eliminar disfunciones, lo que yo decía recién, ¿no? Errores, crisis, defectos. Esto es lo que yo explicaba recién. Pensemos también el cuerpo humano como cuando vivimos en el colegio, que tenemos diferentes funciones, ¿no? La función respiratoria, la función renal. Cada una de estas funciones en nuestro cuerpo tiene la posibilidad de autorregenerar células. Bueno, no sé mucho de biología, ni mucho menos de medicina, pero bueno, entiendo que nosotros el ser humano tiene la posibilidad, como todo sistema, de autorregenerar sus funciones, ¿no? Esto está, como decía recién, también está en la idea de las sociedades que pueden autorregenerarse y los sistemas que pueden también autorregenerarse, ¿no? Hay diferenciación e integración, es decir, los sistemas deben diferenciarse entre sí porque cada subsistema debe, en particular, debe atender un objetivo en particular, una función, como yo decía recién. El cuerpo humano es un sistema en particular, pero tiene subsistemas dentro, como el sistema respiratorio, el renal, ¿sí?, que se ocupan de determinadas funciones y de determinados objetivos. Pero a la vez también tiene que haber integración, porque por ejemplo pensemos en una empresa en donde el sistema se divide. Fíjense que voy como rotando cuerpo humano, sociedades. Esto lo hago de manera, digamos, a propósito, para demostrar que la mirada sistémica puede ser aplicada desde la sociología hasta las ciencias más exactas o los sistemas técnicos, como de hecho vamos a verlo todo esto en sistemas técnicos, ¿no? Todo debe estar integrado. Las funciones, si bien tienen objetivos, cada uno tiene sus objetivos, luego tienen que reunirse en un objetivo general, ¿no? Tienen que aportarse un objetivo general. Existe variedad. Esto implica que la variedad está relacionada con el tema del contexto, es decir, todo sistema debe adaptarse al contexto. Así como ustedes, por ejemplo, ahora en este momento, por ahí están mirando este video, están un poco cansados, le ven los ojos. ¿Qué hacen para adaptarse al contexto? Bueno, apagan un poco el video. Como sistema, van, se toman un vaso de agua, se hacen un café, descansan unos minutitos y vuelven, ¿sí? Entonces, ustedes lo que están haciendo es tratar de adaptarse al contexto, porque bueno, ven que el video por ahí no es tan corto, que no es tan sencillo, que tiene idas y vueltas, ¿no? Las cuestiones más técnicas, por ejemplo, una computadora, que puede ser vista desde esta mirada de variedad. Una computadora tiene determinada capacidad de procesamiento porque tiene tantos gigas de memoria, ¿no? Tiene una determinada velocidad, y a veces ocurre que en un celular, ¿no?, o en una computadora, la aplicación no baja, ¿no? No baja porque, bueno, porque esa computadora cuando no baja, cuando no puedo instalar una aplicación en mi computadora, en mi celular, implica que esa computadora celular no tiene la variedad que necesita ese nuevo sistema para ingresar, ¿sí? También piénsenlo de esta manera, ¿no? Ustedes cuando están leyendo un libro o están aprendiendo algo en alguna materia, hay algo que no entienden, hay una palabra que no conocen, hay un concepto que no comprenden, un mecanismo que no comprenden. Lo que implica que su sistema cognitivo no tiene la variedad suficiente para entender, es decir, para procesar esa nueva información que está ingresando. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Aprenden, investigan, y ¿qué es lo que están haciendo? En definitiva, aumentar su variedad, y pueden procesar más información porque ya tienen más conocimiento, ¿no? Existen mecanismos de autodetección capaces de desarrollar respuestas estratégicas para resolver problemas, ¿no? Y volver al equilibrio. La palabra equilibrio es un tema muy importante dentro de lo que es sistemas. Siempre los sistemas tienden al equilibrio, ¿no? Nuevamente, ustedes están, supónganse, ahora en un espacio en donde tienen calor, abren la ventana, generan una baja de la temperatura y dejan de sentir calor, ¿no? Lo que hicieron como sistema, ustedes lo que hicieron es acabar de volver a un equilibrio, a una estabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que ustedes, si siguen estando en un contexto en donde hace mucho calor, que no se encuentran cómodos, dejen de estudiar, si como sistema desaparezcan, ¿sí? Dejen de producir y de procesar y de tener un objetivo en particular. ¿Por qué? Porque están dentro de un contexto que no les es favorable. Entonces siempre hay que tener
mecanismos de ajuste con el ambiente. Como decía recién, hay una mirada sistémica, podemos dividirlo en dos de alguna manera, muy simplemente, una mirada sistémica que habla de la complejidad de los sistemas humanos, pero también hay una variedad, hay una teoría de los sistemas que va por el lado más de la cuestión técnica, y la podemos ver bastante en el desarrollo de la cibernética de Weiner. En 1948 escribe el texto de la cibernética, y dice: el proyecto de la cibernética es una forma de reflexionar más que una teoría articulada. A partir de este concepto, la idea lineal de las cosas queda anticuada. Esto está en el texto de Bitson, en el telégrafo y la orquesta, en la nueva comunicación. ¿Qué es la cibernética? Se traduce de varias formas, ¿no? La cibernética es la comunicación efectiva, la comunicación entre máquinas. Es decir, una máquina para comunicarse con otra, todos los sistemas necesitan comunicarse. Vieron que recién dijimos que un sistema, sus elementos están interrelacionados. Obviamente para interrelacionarse tienen que comunicarse, ¿no? Bueno, la comunicación entre seres humanos se hace a través del lenguaje, y la comunicación entre seres humanos y máquinas, esto es importante, ¿no? Las nuevas redes, construcción de redes de comunicación, de trabajo, de networking, lo que sea, siempre están atravesadas por seres humanos y por máquinas en la actualidad, ¿no? Y al comunicarnos con máquinas lo hacemos a través de una interfaz gráfica, en donde nosotros podemos colocar, no sé, en un programa, en un Office, escribir, tipear en lenguaje humano, y la computadora de alguna manera, a través de determinados protocolos de comunicación, que ya vamos a ver lo que son, puede interpretar lo que estamos escribiendo. La cuestión es que las máquinas entre sí también se comunican. Es decir, ustedes cuando envían un correo, primero se comunican con su máquina para poder enviar el correo, y su máquina envía el correo a través de diferentes protocolos a otra máquina, y ahí hay una comunicación entre estas dos máquinas, ¿no? Y luego del otro lado una persona que abre el correo y se comunica la máquina con la persona. Pero lo importante para la cibernética es esta comunicación entre las dos máquinas, ¿no? También la cibernética se utiliza para pensar la comunicación efectiva entre personas, pero tiene más sentido en la comunicación entre máquinas. Entonces, cuando ocurre esto, cuando se comunican dos máquinas entre sí, aparece esta comunicación cibernética donde existen determinados protocolos, y el fallo mínimo de un protocolo hace que la comunicación desaparezca. Piensen en la comunicación, la diferencia entre la comunicación humana. ¿Por qué? La comunicación humana, bueno, yo puedo fallar en una palabra, pero bueno, puedo pronunciar mal una palabra, puedo escribir un correo con una falta de ortografía, pero en el contexto la persona lo puede llegar a entender. Las máquinas, los protocolos tienen que ser exactos. No estoy hablando de que la máquina puede detectar un problema, con un algoritmo puede detectar lo que yo quise poner, si tipié mal o puse una falta de ortografía. Eso es otra cuestión. Acá estamos hablando de conexiones físicas, ¿no? De impulsos electromagnéticos, de bits, ¿no? Esos tienen que llegar bien, sin errores, porque si no las máquinas no se pueden comunicar entre sí. Esto es la base de la cibernética, en donde fue desarrollado por Shannon y Weiner, primero Weiner, después Shannon, que también desarrollan, no sé si lo tengo acá, la teoría matemática de la comunicación, ¿no? Es decir, la teoría matemática de la comunicación está basada en esta idea de una comunicación efectiva y punto a punto. Por eso se lo denomina Bitson, que es un teórico de la comunicación. En 1984 desarrolla esta idea de la teoría matemática de la comunicación, donde existe un emisor, un receptor, un codificador, un decodificador, un canal, una señal que se transmite y un ruido, ¿no? Y él dice, bueno, lo que dice Bitson es que en realidad lo que ocurre acá es, está bien pensar esto, pero para la comunicación entre máquinas, en realidad los seres humanos se comunican de manera más compleja, ¿no? Cuando la comunicación humana implica contradicciones, mucha confusión, el contexto importa demasiado. Pero bueno, digamos que por ejemplo, si nosotros nos remitimos a la teoría de la comunicación empresarial, por ejemplo, para tomar una,
podemos ver que el área de recursos humanos se va a guiar mucho en la teoría humana de la comunicación, y aparecen, aparte de Bitson, aparecen otros teóricos como Hoffman, Waslavic, que son teóricos de la comunicación que increíblemente no, que sorprendentemente, o que realmente se entiende bastante bien, estas personas desarrollaron todas sus teorías en Palo Alto, en Stanford, o lo que se denominó la Universidad Invisible, diferentes universidades ubicadas en Palo Alto, en el oeste de Estados Unidos, ¿sí? Donde también se desarrolló toda la teoría matemática de la información. Es decir, por un lado se desarrolló la comunicación humana muy fuertemente en Estados Unidos durante décadas de 40, 50, 60, 70, hasta nuestros días, y por otro lado también se desarrolló la comunicación entre máquinas. Eso dio lugar a las empresas tecnológicas que hoy tenemos, Google, Facebook y así. ¿Sí? De hecho, muchas de esas empresas nacieron en universidades como la Universidad de Stanford, ¿no? En donde hubo una combinación muy increíble entre la posibilidad de desarrollar una comunicación, un sistema tecnológico y cibernético de comunicación, en donde se le podía colocar una relación de comunicación humana, porque las redes sociales, estas empresas que estamos hablando, son grandes empresas de comunicación también, de comunicación social estoy hablando, ¿no? Es decir, están desplazando a los medios tradicionales de comunicación. Entonces, aquí lo que aparece es una conjunción increíble de dos elementos importantes, que son dos tipos de comunicación que confluyen en un mismo lugar y generan todo, obviamente, ese polo de innovación increíble que fue, y que aún sigue siendo Silicon Valley, ¿no? Ahí también en Palo Alto. Y bueno, ¿qué es la caja negra, no? Volvemos a la teoría general de los sistemas y vamos a charlar un poco más de la comunicación entre máquinas, de la cibernética. La caja negra es esto, ¿no? La forma en que, en definitiva, fíjense, funcionan los sistemas con una entrada, un proceso y una salida. Y también hay un feedback, esto es muy importante. Bitson lo desarrolla muy bien, le da mucha preponderancia, releva mucho el trabajo de Rosney, que es una persona que escribió en la década del 50, 60 estos temas y todavía vive hoy, se dedica a trabajar sobre ciudades ecológicas e inteligentes. La idea de feedback es la que Bitson dice, la idea de feedback de Rosney es la que Bitson atribuye al gran concepto del sistema. La idea del feedback es el gran elemento, ¿no? Piensen que si no hay feedback, no hay sistema prácticamente. ¿Por qué? Y bueno, porque los sistemas se van... ¿Cómo yo me puedo ir adaptando? ¿Cómo un sistema se puede ir adaptando al contexto? A través de un feedback, ¿no? Esa es la forma, ¿no? Bueno, yo todo el tiempo, como sistema, como persona, como sistema, o empresa, o sociedad, o economía, tengo que ir testeando a ver cómo estoy en relación a mis salidas, qué es lo que está saliendo, ¿no? Si soy un sistema económico, voy a medir, no sé, la inflación, la pobreza, ¿sí? el nivel de educación, lo que sea. Entonces tengo que volver a ajustar ese sistema, ¿no? Piensen también en la robótica, esto se aplica para todo, ¿no? Un robot que tiene que... Un brazo mecánico que tiene que llegar desde un lugar a otro, pasar un vaso desde un lugar a otro, ¿no? O un vaso que tiene que volar. Entonces, todo el tiempo ese robot está ajustando el camino, ¿no? Arranca para un lado, cerca del lugar donde tiene que ir, y todo el tiempo está ajustando ese lugar, ¿no? Ese espacio. Entonces, la robótica, desde la economía, desde la sociología, hasta la robótica, se trabaja con feedback. Así funciona entonces. Esta es la idea: entradas, caja negra y salidas. En este caso, como vamos a trabajar sobre un sistema informático, la caja negra es el sistema informático. Nosotros vamos a trabajar sobre ERP, ¿no? ERP, son sistemas ERP, pero dentro de lo que hacemos cuando trabajamos con sistemas ERP, todavía no se supone que no sabemos lo que es ingresarles datos al sistema y ese sistema nos da determinadas salidas, ¿no? Para ir adelantando un poco, por ejemplo, yo voy de alguna manera realizando facturas, puedo hacer facturas de venta dentro del sistema ERP, y una de las salidas puede ser el saldo de ese cliente, ¿no? El saldo del cliente, le voy a haber hecho un montón de facturas sin que yo les diga nada, el sistema me puede dar una salida
que es el saldo del cliente al cual estoy vendiendo. Tengo acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acá, esto es lo interesante, por eso es la mirada de los sistemas, y acá quiero que presten atención, y es la base, esta mirada sistémica es la base de todo el seminario. Recuerden que cuando abrimos el sistema, en este caso la caja negra, cuando algo está pasando dentro de un sistema, yo no puedo saber lo que está ocurriendo dentro. Lo que analizo es salidas. Por ejemplo, yo quiero analizar el seminario de ERP, por ejemplo, puedo analizar la cantidad de personas que se recibieron. Yo no sé qué pasó dentro, pero puedo ver, por ejemplo, la entrada, la cantidad de personas que se inscribieron, y la salida, la cantidad de personas que aprobaron. Ahora yo quiero averiguar qué es lo que ocurre. Bueno, abro la caja negra. ¿Y con qué me encuentro cuando abro la caja negra? Me encuentro con otros subsistemas, ¿sí? Que tienen sus propias entradas y salidas, ¿no? Fíjense, estamos adentro del sistema informático y encontramos diferentes subsistemas. Eso también es lo que vamos a hacer en el sistema ERP. Cuando nosotros trabajamos en una empresa y interactuamos con un sistema de ERP, estamos enfrente de una computadora y muchos no sabemos lo que ocurre. Ingresamos datos, se ingresan datos, y adentro de la computadora, adentro de los servidores, todavía ni siquiera sabemos lo que es un servidor, ocurren cosas que nos dan un resultado particular. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir un poquitito esa caja negra. En definitiva, desde esta mirada, es eso lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el seminario? Bueno, la idea no es aprender los sistemas ERP, ERP o como quieren llamarlo, de manera conceptual, ¿sí? La idea es que a través de lo que denominamos el giro a la práctica, ustedes pueden abrir la caja negra y trabajen, ejerciten ese learning by doing, es decir, que aprendan haciendo. Por eso una de las condiciones de aprobación es, bueno, tratar de ver el proceso, ¿no? ¿Cómo va el proceso? Vieron que siempre se habla acerca de que, bueno, no podemos juzgar a todas las personas por los mismos resultados, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacer eso, de tratar de evaluar, de hacer una evaluación acerca de cuán bien abrieron la caja negra, cuántos se involucraron, qué fue lo que aprendieron. Independientemente de los resultados. Ahora, si los resultados están bien, es decir, si ustedes abren la caja negra, instalan un sistema del PI, funciona, muestran a sus compañeros y a sus docentes cómo funciona un sistema del PI, resuelven el problema que está planteado en el seminario de ERP, listo, ya está, ya aprobaron, ese grupo aprobó, después tiene que hacer el examen, cada uno tiene que hacer el examen individual. Pero si eso no ocurre, bueno, va a haber, lo que nosotros le vamos a pedir es que haya mucha interacción para poder nosotros realizar una evaluación de cómo abrieron esa caja negra, de cómo desarrollaron su aprendizaje. Claro que nosotros lo que vamos a hacer es realizar una tarea de facilitador, de comunicarles contenidos, de pasarles algún tipo de trayectoria, de guiarlos dentro de ese aprendizaje, pero son ustedes los que tienen que abrir esa caja negra y meterle e involucrarse con esta cuestión, ¿sí? Pero bueno, como conclusión, esta es la idea del seminario, ¿no? Pensar a los sistemas ERP como sistemas, de hecho son sistemas, y introducirnos dentro de los sistemas, no aprenderlo conceptualmente, sino a través de lo que denominamos el giro a la práctica como metodología, abrir la caja negra. Eso es a lo que lo invitamos.